profe. dejado Buenas ya tardes, profe. cargada la guía de trabajos prácticos en la plataforma. ¿La descargaron ya? Sí, ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, empecemos. Mm, Ahí está viendo la pantalla. Sí, Sí, profe, profe. se ve. Sí, profe, ahí se ve. Bárbaro. Entonces, empecemos a ver los problemitas. ¿Sí? ¿Quieren hacer una pregunta, algo antes? ¿alguna pregunta quedó de la teoría? De todas maneras, ahora cuando vemos los prácticos, este, lo que venimos haciendo siempre en la cátedra es tratar de poner una variedad de problemas abarcativos esperamos que estén todos los puntos de vista puestos en los distintos problemas. ¿Ah? Esa es la idea. Eso es lo que va a desarrollar la ingeniera ahora. Y ustedes, por supuesto, participen y pregunten. Aileen, Bueno, empecemos a ver, bueno, el problemita número 1. Y hay cualquier duda, van preguntando. ¿Bien? Entonces tenemos, problema 1. La empresa metalúrgica Salta presupuestó para el año 2019 gastos generales de fabricación de 108.000. Este mismo presupuesto indica 144.000 para materiales directos, 216.000 para mano de obra directa, 32.000 horas de mano de obra directa y 24.000 horas máquina. El 1 de enero no existían productos en proceso ni artículos terminados. Se supone que la producción es constante e igual en todos los meses. Y tenemos una pequeña tabla en la cual nos dan, de acuerdo a la orden de trabajo, si está detallado el número de orden, y tenemos un detalle de material directo, mano de obra directa, horas hombre, horas máquina y unidades producidas. Situados en el 1 de febrero, el directorio de la empresa nos solicita conocer a. Las tasas predeterminadas de gastos generales de fabricación basada en las 4 bases de datos. B. Calcular el costo de producción unitario para cada orden de trabajo. Y C, bueno, acá nos da una suposición, ¿no?, de gastos reales por un monto de 9.735, ¿sí? Entonces, empecemos a plantear. Entonces, lo primero que nos piden acá, nos preguntan, son las tasas predeterminadas de gastos generales de fabricación basada en las 4 bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas bases? Ahí, ¿cuáles son las bases, chicos? Serían la La, materiales directos. por hora de trabajo directo. Bien, entonces, bueno, acá tenemos pasada la info nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí como hablaban de, como decían sus compañeros, ¿sí? Tenemos material directo, mano de obra y tenemos las horas, ¿sí? Entonces, esto es dato, bien, esto está pasado, la tablita de arriba, y acá tenemos, ¿no?, el presupuesto anual. La primera parte que nos habla del presupuesto anual, ¿bien? Entonces, planteamos las 4 tasas. Entonces, la tasa en función del material directo. ¿Cómo vamos a trabajar generando esta tasa? Vamos a hacer la relación entre el total que nosotros tenemos, ¿no?, de materiales directos. En este caso el presupuesto anual nos da un monto de 144.000 pesos para lo que es materiales directos, sobre los gastos generales de fabricación, ¿bien? Que tenemos 108.000 pesos. Entonces nosotros hacemos esta relación y ahí ya podemos obtener nuestra primera tasa, que va a ser la tasa que va a estar en base a la mano de obra directa, ¿sí? Tenemos peso con peso, así que nos queda sin unidades. Trabajamos en la tasa en base a mano de obra directa. Entonces, ¿ahora qué vamos a relacionar? El costo que tenemos de mano de obra directa de 216.000 pesos, lo que tenemos presupuestado para el anual, en relación al total de gastos generales de fabricación presupuestado también para el mismo año. Es peso con peso, también nos queda sin unidad. Y después tenemos estas dos tasas que están en base a horas. Esta nos da en base a horas de horas hombres. ¿Bien? Entonces, vamos a relacionar la cantidad de horas hombres que están presupuestadas anualmente
Acá vamos a hacer entonces los gastos generales, los vamos a distribuir, ¿sí? En base a las horas hombre. Y para las horas máquinas, acá nos va a quedar, ¿no? Peso sobre horas hombre. Y para las horas máquinas vamos a distribuir este total de gastos generales de fabricación en base a las horas máquinas. Nos queda una tasa en la unidad, va a ser pesos sobre horas máquinas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer la estimación de los gastos generales de fabricación aplicados. Nosotros acá predeterminamos los gastos, tenemos un presupuesto anual, predeterminamos los montos, el presupuesto para el año. Acá estamos haciendo una estimación, determinando, o sea, estamos definiendo tasas predeterminadas en base a este presupuesto, y lo que vamos a hacer es hacer uso de estas tasas, aplicar estas tasas para definir, ¿no?, los gastos generales de fabricación aplicados. Entonces vamos a ir viendo cómo van a incidir estos gastos generales de fabricación en cada una de estas órdenes. Esta estimación, bien, de gastos generales por orden va a estar en relación a la tasa que usemos. Entonces vamos a trabajar acá con las 4 tasas para hacer estas determinaciones y vamos a ir viendo, ¿sí? La idea es que nosotros vayamos observando y vamos viendo cuál se aproxima más al gasto real que nosotros vamos a tener. Entonces, para la orden 101, ¿sí? Queremos estimar el gasto general de fabricación. Bien, o sea, ¿entienden lo que significa estimar el gasto general de fabricación? ¿Sí se entiende el concepto o no? Estimar sería como que voy prediciendo lo que voy a gastar. Claro. Aproximarlo también, podría ser. Como que se lo asignás a esa orden, una porción del gasto. De acuerdo a las tasas que calculamos. Claro, así es. Bien, entonces nosotros lo que estamos viendo, yo quiero determinar, porque yo tengo un estimativo, si yo voy a ir diciendo, puedo calcular, ¿no?, cuánto voy a gastar en la orden, en este caso 101, cuánto voy a gastar en material directo, en mano de obra directa, ¿sí? Eso lo calculamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a determinar cuánto voy a gastar en gastos generales? Bien, entonces para eso aplicamos la tasa. Entonces yo aplicando una tasa puedo predecir cuánto voy a gastar en gastos generales de fabricación para una orden determinada. Bien. Entonces, en este caso tenemos la orden 101. Si yo quiero determinar gastos generales de fabricación utilizando una tasa en base a materiales directos, ¿qué voy a hacer? Uso nuestra tasa predeterminada de materiales directos y la voy a aplicar al monto que yo tengo estimado en materiales directos, ¿sí? Nosotros acá ese problema nos daba, ¿no? Acuérdense, un detalle de cuánto teníamos estimado gastar para materiales directos. Entonces, materiales directos son 1.100 pesos para la orden 101. Y si yo uso una tasa, digo que el 0,8 de lo que yo estoy gastando en materiales directos es lo que voy a gastar en gastos generales de fabricación. ¿Bien? Que es el numerito que tenemos acá, 825. Hacemos lo mismo para la tasa en base a mano de obra directa. Entonces, quiero estimar ahora gastos generales de fabricación, pero utilizando la tasa número 2, la de mano de obra directa. Entonces aplicamos la tasa que acabamos de construir, 0,5, por el monto que yo tengo asignado para la orden 101 de mano de obra directa. Bien, entonces multiplico estos 1.662 por la tasa que es 0,5 y me queda un total de 831 pesos, que serían los gastos generales de fabricación en los que incurriría la orden 101. Ahora veamos, apliquemos una tasa, si calculemos los gastos generales de fabricación, pero en base a las horas hombres. Entonces, busco mi tasa de horas hombres y la voy a aplicar a la cantidad de horas hombres que yo voy a usar en esta orden, en la orden 101. Bien, y nos da entonces un total de gastos generales de fabricación por 881 pesos. Y aplicamos ahora nuestra última tasa, que es la de horas máquinas. Entonces, tenemos la tasa de horas máquina era de 4,5 pesos por cada hora máquina. Entonces se la aplicamos a la cantidad de horas máquina que nosotros tenemos previstas para esta orden 101, que son 198. De manera que nos queda un total de gastos generales de fabricación por 891 pesos. Bien, entonces fíjense que haríamos lo mismo para cada una de las otras órdenes. Voy a ir viendo la orden 102, entonces aplico la tasa, que la tasa es válida acá para, o sea, esta base que hemos construido, tasa es válida para cualquiera.
y la aplicamos directamente al monto en el que yo incurro en esa orden. Hago esa asociación bien directa y puedo estimar así los gastos generales de fabricación. Para la orden 105, bien, si yo hice una tasa en base a horas hombres, entonces la tasa va a ser horas hombres y voy a ver, ¿no?, la orden 105, horas hombres incurridas en esta orden. Bien, y ahí vamos determinando, predeterminando cuántos van a ser los gastos generales de fabricación. ¿Sí? Si ustedes se fijan, son montos bastante similares. Bien, variar un poco. Nosotros estamos viendo acá, hemos calculado tasas distintas y vamos aplicándolos para las distintas órdenes. Nosotros vemos la variación no es tan grande, son montos que ahí más o menos se aproximan. Bien, entonces, acá si nosotros sumamos, podemos sacar el total que voy a tener yo, ¿no?, para materiales, el total en gastos generales de fabricación para todas las órdenes. Fíjense que acá estoy sacando un total de gastos generales de fabricación calculado con una base de material directo. Este total es de gastos generales de fabricación calculados con una base de mano de obra directa, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son los totales que nosotros vamos calculando y tenemos, por ejemplo, para la base en material directo, 9.488 pesos. Para una base en mano de obra directa, 9.742 pesos. Para horas hombres ya asciende a 10.000 y para horas máquinas tenemos 9.459. ¿Bien? ¿Se entendió acá cómo hicimos esta aplicación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, inciso B. Y teníamos calcular el costo de producción unitario para cada orden de trabajo. Entonces, ahora vamos a ir viendo el costo unitario por cada orden, ¿sí? Entonces, vamos a ir, fíjense que vamos a ir configurando. Nosotros acá tenemos distintos, aplicado nuestros gastos generales de fabricación, lo hemos calculado aplicando distintas bases, ¿bien? Entonces, tenemos números distintos. Entonces, lo que vamos a hacer es para la orden 101, calcular este costo unitario, ¿sí?, el costo unitario que nos piden, de acuerdo, ¿no?, o en base a cada una de estas predeterminadas que hemos armado en el inciso anterior, ¿sí? Entonces, para calcular el costo de producción unitario, ¿qué costos voy a tener que sumar? Deberíamos sumar los costos de la mano de obra directa, los costos del gastos generales de fabricación de esa orden, con esa base que usamos. Mano de obra directa, gastos generales, ¿y algo Sí. más? Materiales sería, profe. Material. Bien, y materiales, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Nosotros tenemos acá, como dijimos, tenemos que sumar para la orden 101, el total que yo tengo asignado en material directo, 1.100 pesos. Lo que voy a tener incurrido en mano de obra directa, 1.662, ¿sí? ¿Y qué le tenemos que sumar? Acá los gastos generales, que en este caso yo tengo acá, fíjense, estoy considerando el total de gastos generales para la orden 101 en base a los materiales directos, ¿sí? Como me dice unitario, ¿qué voy a hacer? Tengo que dividir por la cantidad de unidades que producimos, entonces voy a decir la orden 101 produce 55 unidades dividido sobre 55. ¿Bien? Y nos queda un costo de producción unitario de 65,2 pesos. Ahora, vamos a calcular este mismo costo de producción, pero vamos a utilizar para gastos generales de fabricación la base de mano de obra directa. Entonces, tenemos el material directo presupuestado, mano de obra directa, ¿sí? Le sumamos los gastos generales de fabricación, que los calculamos en base a mano de obra directa, y dividimos el total de costos por la cantidad de unidades, que son 55. Y sacamos el costo. Entonces, costo de 65,3. Acá estamos haciendo lo mismo, sumamos los costos de material directo, mano de obra. Acá gastos generales con la base de horas hombre y divido por la cantidad de unidades, ¿sí?
Y para la parte, y ahora en base a horas máquina, lo mismo. Sumo material directo más mano de obra directa. Estamos trabajando acá, fíjense, en la orden 101. Le sumamos la cantidad de gastos generales que calculamos, nosotros estimamos, ¿bien? Gastos generales para la orden 101 con base a horas máquinas. Y al total de todos estos costos lo vamos a dividir por la cantidad de unidades producidas y tenemos el costo unitario. ¿Bien? Entonces vamos repitiendo lo mismo para cada una de estas órdenes. Entonces para la orden 106 voy a sumar, ¿no? Para la 106, materiales directos para la orden 106, mano de obra directa para la orden 106, gastos generales, que en este caso estamos calculando con base en mano de obra directa, entonces gastos generales calculados en base a mano de obra directa, dividido la cantidad de unidades producidas. ¿Bien? Y tenemos entonces acá, ven que vamos calculando, estos serían los costos de producción, fíjense que tienen hay una variabilidad, ¿no? Entonces nosotros podemos ir viendo qué es lo que mejor se adecua a lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Pero acá vamos viendo las distintas formas que tenemos para calcular este costo unitario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, nos vamos al ejercicio número 3. Y nos dice, suponiendo que la carga fabril real para el mes de enero fue de 9.735 pesos, ¿cuál tasa predeterminada fue más precisa? Determinar el importe en gastos generales de fabricación sub- o sobreaplicados para cada método. Entonces, acá lo que nos están diciendo es que los gastos en los que hemos incurrido, los gastos reales, son de 9.735. Y fíjense que nosotros hemos calculado, ¿no? Con las distintas bases, estos totales. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa que mejor aplica? Va a ser la que se aproxime más al monto que nosotros efectivamente gastamos. Entonces, tenemos los gastos generales aplicados, bien, que acá están copiados de la celda esta, en la que nosotros fuimos calculando, ¿sí? Y acá tenemos los reales, que para todos es el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la diferencia nada más. Entonces hacemos la diferencia entre gastos generales aplicados y gastos generales reales, ¿sí? Y vamos viendo los resultados. Entonces, para la tasa en base a material directo, tenemos una diferencia de menos 248. Para la tasa en base a mano de obra directa, la diferencia es de 7. Para la tasa en base a horas hombre, la diferencia es de 454. Y para la tasa en base a horas máquina es de menos 276 pesos. Bien, entonces, acá ya lo tienen pintadito, de todos modos los tenemos que ver la diferencia más pequeña, o sea, la diferencia más pequeña, la más precisa, la más cercana a cero, va a ser la que mejor se ajusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y en ese caso, si sería menos 7, ahí no podría ser esa, aunque sea la más chiquita, porque sería negativo, ¿no? No, estaría bien, porque seguiríamos, fíjate que tendríamos, ahí estaríamos justamente lo que tenemos que ver es si está sobreaplicado o subaplicado. Pero fíjate que de todos modos, si sería 7 negativo, también sería la que mejor estima, porque tendría la diferencia más pequeña, ¿sí? Vos obviamente que esta tasa es para tener que trabajar, uno tiene que buscar que esta diferencia no sea cero, como que aproximarse lo mejor posible. Pero estamos viendo la que mejor aproxima. No importa si es positiva o si es negativa. ¿Sí? Profe, Sí. y en el caso que yo tenga de esas dos tasas, tenga una que sea positiva, o por ejemplo el 7 y otra que sea menos 7, ¿a cuál la tomo? ¿A la positiva? Sí, uno en principio diría la positiva, sí, pero estaríamos ahí trabajando más o menos con lo mismo. O sea, en realidad, porque de todos modos tendríamos una diferencia, ¿sí? En esta aplicación subaplicado, sobreaplicado. Pero sí, por ahí uno dice, bueno, estimándolo, por ahí sí, por ahí hay que estar seguro en el gasto que vamos a hacer, que no sobre. Pero bueno, hay que tener cuidado también en no inflar este precio, ¿no? Porque si nosotros vamos a determinar después nuestro precio de venta en base, ¿no? Una proporción del costo, ¿sí? Fíjense que si nosotros este costo se nos hace muy grande, el precio de venta nos va a quedar más elevado y empezamos a perder competitividad. Entonces, tenemos que hacer, la variación esta tiene que ser la menor posible, eso es lo que estaríamos buscando, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos esta, es la que mejor aproxima, estamos viendo que tiene la menor diferencia. ¿Y qué vamos a decir acá? ¿Se acuerdan cuándo era subaplicado y cuándo era sobreaplicado?
sobre cuando era mayor. Bien, y sube cuando es menor, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que nosotros, el aplicado es de 9.742 y el real es de 1.735. Entonces, tenemos un gasto Sobre aplicado. sobre aplicado. Muy bien, ¿sí? Pasamos al último inciso. Tenemos Profe, acá. una pregunta. Sí. Bueno, esos son, ¿no es cierto? Son los gastos predeterminados. Ahora, yo cuando saco los costos para informar antes de lo consumido real, digamos, los costos reales, y yo veo, por ejemplo, una tendencia en la base de mano de obra directa en este caso, yo voy a ver de trabajar siempre con esa carga, Claro. o saco toda y después voy viendo. Claro, vos tenés que ir identificando cuál es la que mejor aplica, vos vas a trabajar siempre, ya vamos a ver más adelante otros ejercicios en los que por ahí uno ya puede ir viendo de alguna manera, ¿no? Uno va eligiendo con qué base trabaja. En este caso estamos calculando todo con la misma base, ya vamos a ver otros ejercicios en los cuales podemos usar para los distintos costos, o sea, para los gastos generales, para aplicarlos con distintas bases, ¿sí? También es posible, pero en este caso sí nosotros diríamos, vos te orientás, vos buscas cuál es la que mejor te aplica y trabajás con esa que mejor te aplica, que en este caso sería la de mano de obra directa, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Después ya vas a ir viendo, porque vos vas trabajando, vas construyendo todo, pero después no es que de repente calculas todos los gastos generales con una sola tasa, bien, una sola base, sino que puedes utilizar distintas tasas, distintas bases de acuerdo a lo que mejor aplica, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en ejercicios más adelante. Profe, en ese caso lo que dice mi compañero también tiene que ver si nuestro presupuesto es flexible o directamente no queremos salirnos de eso y no modificamos la tasa, ¿no? Claro, nosotros siempre con esto en realidad lo que estamos buscando es tener la mejor aproximación, entonces yo puedo predecir, o sea, predecir de la forma más segura, más certera, para estar más, tener más seguridad nosotros, nuestras decisiones a tomar, en qué precio de venta voy a fijar en el mercado. Por ejemplo, si yo logro reducir un costo, puedo salir al mercado con un menor precio de venta, lo que me resultaría, nos haría más atractivos, ¿no? Para nuestros clientes. Entonces, si yo voy determinando esto, entonces nosotros vamos viendo, vamos trabajando, ¿no? Justamente con esto, la estimación que yo voy haciendo para poder predecir la producción, hacer el plan de producción que voy a tener para el mes, para el año, ¿sí? Nosotros vamos trabajando con esto. Entonces, por eso nosotros vamos viendo de tener la mejor aplicación de estos gastos generales, ¿sí? Ya van a ir viendo cuando vayamos trabajando que uno los puede ir aplicando justamente. Por supuesto que va a depender, no va a estar en base a la experiencia. Mientras yo más trabaje con esto, más voy a conocer el número y voy a decir, bueno, voy a trabajar con este porque yo vengo trabajando ya hace X cantidad de tiempo y es lo que más llega, lo que más redondea es esta base, como que uno va conociendo también el número, sí tiene que ir viendo el comportamiento. Pero podemos ir trabajando, combinando las tasas, combinando las bases para llegar a números más certeros. ¿Bien? O sea, nosotros lo que buscamos es hacer la mejor aplicación de los gastos generales en ya sea los distintos productos o si queremos hacer el estudio para las distintas áreas. ¿Bien? Claro, profe, mi pregunta era porque yo pensaba, por ejemplo, al momento de estimar un precio, uno tiene que tomar una base, ¿no? Entonces eso en teoría lo va tomando ya con trabajos anteriores, pero a la vez las bases estas te van dando el rendimiento que tiene la operación, ya sea el mes o la producción hasta ese momento, porque puede cambiar, ¿no es cierto? Claro. Entonces no me conviene casarme o quedarme con una base y tomarla esa siempre para determinar costos. Claro, vos tenés que ir teniendo como todas las variables, ¿no? En este caso, uno ¿qué diría? La que mejor aplica es esta, o sea que yo cuando quiera nuevamente predeterminar, ¿no? Y como que prestaría más atención a esta base porque yo estoy viendo que es la que mejor aplica. Pero bueno, uno no puede, acá en este caso estamos viendo un ejercicio, una comparación, nosotros deberíamos tener comparaciones, ¿no? Hacer el historial, entonces ver para atrás cuál fue el comportamiento, ¿sí? Entonces, o en el caso que ustedes tengan que construir, uno va viendo cuál es el comportamiento y ahí va analizando en determinadas situaciones, vas a ir haciendo los estudios puntuales para cada uno y viendo la tasa que mejor aplica, ¿sí? Pero sí, no es que siempre va a ser estático, seguramente es dinámico y vamos viendo cómo va variando también, cómo va fluctuando esta tasa. Bueno, el último inciso.
Entonces nos dice, determinar el costo de producción real unitario para cada orden de trabajo, basándonos en la hipótesis de que los gastos generales se distribuyen proporcionalmente a las unidades producidas. Entonces, costo de producción unitario. Entonces, acá estamos diciendo que se van a distribuir estos gastos generales en base a unidades producidas. Entonces, nosotros tenemos gastos reales de fabricación por 9.735, ¿sí? Fíjense que acá nos está pidiendo el costo de producción real, ¿bien? Entonces acá ya incurrió, ¿bien? El costo, ya dijimos que es de 9.735, y ahora lo que queremos hacer es calcular este costo unitario, pero vamos a considerar el gasto general de fabricación real. Y lo que nos dice es cómo trabajo con este gasto, cómo lo voy a ir aplicando a cada orden. Entonces lo voy a aplicar en base a la cantidad de unidades producidas. Entonces, orden 101. Nosotros tenemos materiales directos, mano de obra directa, que ya teníamos como dato. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que construir este número, el gasto general. Entonces, para esto que voy a usar la tasa, pero la tasa que vamos a utilizar ahora va a ser en base a las unidades producidas. Entonces, voy a afectar los gastos generales de fabricación reales, ¿bien? Por el proporcional, ¿bien? A unidades producidas. Entonces, la orden 101 produce 55 unidades y lo relaciono al total de 662 unidades. Y me va a quedar la cantidad que se ha aplicado de gastos generales para la orden 101, que en este caso son 809. Entonces, por ejemplo, para la orden 104 aplico gastos reales de fabricación, estos gastos generales de fabricación reales, a la cantidad de unidades producidas. Acá se producen 134 unidades en la orden esta. Bien, fíjense que es más que en la orden 101, por lo tanto yo que espero que sea más la aplicación de gasto general. Entonces el proporcional 134 dividido el total de unidades y tenemos un gasto general de fabricación por 1.971 pesos. ¿Sí? Esa es la correlación que se va. Entonces para calcular el costo unitario real, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la cantidad, sumamos los costos en material directo, mano de obra directa, gastos generales de fabricación, y como es unitario, siempre vamos a dividir por la cantidad, la unitaria producida, la cantidad de unidades producidas, y tenemos pesos por unidades producidas. ¿Sí? Vamos sacando entonces para cada orden de trabajo el costo unitario. ¿Bien? Esto también uno podría trabajar, ¿no? Y compararlo con estos costos unitarios que nosotros hemos calculado acá, ir viendo también, ¿no? Cuál es el que tiene menor fluctuación. ¿Bien? ¿Se entiende? Como que empezamos a ver la aplicación. Entonces lo que movemos es que nosotros tenemos acá datos de materiales directos, mano de obra directa, ¿bien? Que nos llegan estos datos. Además tenemos otros datos de la producción en sí, la cantidad de horas hombre, cantidad de horas máquinas, unidades producidas, y otros datos más que nos pueden llegar, superficie de las áreas, pues ya vamos a ir viendo otros problemas un poco más complejos, y lo que vamos a hacer es ir viendo cómo nosotros construimos, ¿no? Este costo, que es el gasto general de fabricación, y vamos viendo cuál tasa es la que mejor ajusta. Lo que hicimos acá es construir varias tasas, hacer varios cálculos, vamos viendo cómo es que vamos aplicando estas tasas, ¿sí? Y cómo vamos construyendo los números. ¿Bien? ¿Duda del problema 1? Yo, profe, una consulta. Sí. Ahí en el último inciso, ¿por qué solamente afectó los gastos generales de fabricación y no las manos de obra directas? Porque vos fíjate, acá me está diciendo, con ¿no? los gastos de fabricación reales, sí. Porque acá estamos hablando, vos fíjate que acá nosotros estamos calculando, estamos predeterminando los gastos generales, ¿bien? En estas tablas. Entonces acá nosotros estamos creando el número de gastos generales, estamos predeterminando, y acá nosotros hemos predeterminando cuánto gastaríamos en total, ¿bien? De gastos generales de fabricación. Vos fíjate que esto es total de gastos generales de fabricación para todas estas órdenes, ¿bien? Para todas, el total en el que se incurriría usando una tasa de material directo, en este caso usando una tasa de mano de obra directa, ¿bien? Y así. Lo que estamos haciendo acá es, acá nos dicen, ya se gastó y sabemos que el gasto total fue de 9.735. Entonces, ¿qué veo ahora? Lo que queremos hacer ahora es, con este monto que yo tengo acá, hacer la mejor aplicación. Eso es lo que yo quiero. Yo ya sé que se gastaron
9.735 pesos de gastos generales de fabricación. Esto es un dato real. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dicen aplicarlo de la mejor manera para determinar el costo unitario. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto que está acá son datos de material directo y estos datos de mano de obra directa. Yo lo que estoy trabajando acá es en crear este número, gastos generales de fabricación. En este caso es la distribución del gasto general de fabricación real. Entonces, lo que hago es a este número, bien, lo voy a ver de distribuir, de aplicar en cada una de estas órdenes de trabajo. Y en este caso me dice, ¿cómo lo distribuyo? En función proporcional a la cantidad de unidades que voy yo produciendo. Entonces acá nosotros tenemos de datos para cada orden de trabajo cuántas unidades voy a producir. Entonces, ¿qué hago? Hago esta aplicación, ¿no? La cantidad de unidades de la orden dividido el total, eso me genera una tasa en base a las unidades producidas y se las aplico directamente al gasto general de fabricación real. ¿Ahí me entendés? Ah, bien, bien, bien. Sí, profe, ahí ya entendí. Ahí está. Buenísimo. ¿Alguna otra duda de este punto? No, profe, por ahora no. Entonces, nos vamos a... Profe, disculpe. Sí. Yo tengo una duda. ¿Por qué es que se calculan las tasas en base a la mano de obra directa y en base al material directo? Lo que nosotros estamos viendo es formas de distribuir el gasto general de fabricación. Bien, estamos viendo distintos métodos. Yo tengo gastos, ¿viste? Lo que hemos visto es nosotros por ahí fácilmente identificar los gastos de material directo, de mano de obra directa. Nosotros lo hacemos la asignación directa al producto, porque están directamente relacionados. ¿Qué pasaba con los gastos generales de fabricación? Que su asignación era indirecta, entonces yo no sé exactamente cuánto he aplicado. Bien, la asignación es indirecta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Del total en el que se incurre, ver cómo lo voy asignando yo de la mejor forma, de la forma más pareja, a la orden de producción o al departamento, dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Entonces, ahí es que surge, nosotros decimos, bueno, veamos distintos métodos. Entonces, puede ser que este gasto general se genere por la cantidad de material directo. Puede ser, es una posibilidad. Puede ser que este se genere, no tenga una amplia relación con la cantidad de mano de obra directa. También. Entonces, lo que estamos viendo es formas de distribuirlos. Puede estar relacionado a la cantidad de horas hombres o puede estar relacionado a la cantidad, ¿no?, de horas máquinas. Puede ser que se genere, ¿no?, por este trabajo en máquina. Entonces, ¿en qué departamento tengo más máquinas o qué orden me genera mayor cantidad de uso o un uso más intensivo en maquinarias? Entonces yo voy a ir viendo, ¿sí? Voy a ir viendo las posibilidades. Entonces nosotros estamos generando tasas, que es lo que hacemos acá. Construimos tasas y decimos, bueno, estas tasas pueden ser posibles de aplicar. Y de ahí yo las voy a ir aplicando y en base también a la experiencia, al trabajo, voy a ir viendo cuál es la que mejor resultado me da. Que lo que nosotros decimos acá es, yo calculo estos números, bien, estoy antes de que se ocasionen, yo los estoy estimando en el tiempo, antes, me estoy parando antes y digo, yo voy a gastar, ¿no?, este número en total de gastos generales de fabricación. Bien, y acá, este dato que tengo acá me dice, bueno, ya se gastó esto. Entonces, para ver cuál es la que mejor aplica, veo la que se acerca más al número, bien, al número real, obviamente. Esa va a ser la mejor tasa, la tasa que mejor aplica. En este caso lo vemos en un ejercicio, por supuesto que ustedes a la hora de trabajar van a ir viendo los históricos y van a ir viendo en el tiempo cuáles son, ¿no?, de acuerdo a las fluctuaciones que vayan teniendo en la producción, cuáles son las que mejor se aplican. ¿Ahí te quedó? ¿Ahí un poco más claro el concepto? Sí, profe, gracias. Ahí está, buenísimo. Entonces, veamos el ejercicio número 2. Problema número 2. La compañía Juguemos Todos utiliza para aplicar la carga fabril a los costos de fabricación una tasa con base a horas de mano de obra directa y otra con base a unidades producidas. Nos presentan los siguientes datos. Entonces, acá tenemos los empleados, bien, la tarifa por hora que se le paga a cada empleado, la orden de fabricación a la que está asignado, su trabajo, las horas que trabajaron los distintos días de la semana, ¿sí? Y un total. Y nos da acá un detalle que nos dice ST, significa sin trabajo o sin hora. Entonces, los materiales directos utilizados ascienden a 445 para la orden 101, 447 para la orden 102 y 238 para la orden 103. Los gastos generales de fabricación del periodo ascienden a 980.
no tienen en cuenta este valor el tiempo ocioso de los operarios. Siendo los gastos generales administrativos, contables y financieros de 1,5 por unidad vendida, suponiendo que se vende toda la producción y teniendo en cuenta que las órdenes 101, 102 y 103 produjeron 139, 142 y 223 unidades respectivamente, obtener A, la tasa de gastos generales de fabricación que utiliza la empresa. B, veamos, planteemos el A primero, ¿sí? Entonces, acá siempre en los problemas de costo, primero nos analizamos bien lo que nos dice la consigna, identificamos cuáles son datos y veo qué me preguntan, ¿bien? Para los parciales, ¿no? Porque por ahí después ustedes hacen cálculos y no responden la pregunta, siempre respondo la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que calcular acá? Tasas de gastos generales de fabricación, que son los que utiliza la empresa. Entonces, acá tenemos pasado la tablita que estaba arriba, ¿sí? Empleados, sus tarifas, las órdenes asignadas, días trabajados. Entonces, acá lo que estoy haciendo primeramente es calcular el costo de mano de obra directa. Todos estos son empleados que están en relación directa con la operación. Entonces, calculamos costo de mano de obra directa, va a ser la tarifa que yo le pago a esta persona por hora, ¿sí? Por el total de horas que ha trabajado. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos calculando así, ¿no? El costo de mano de obra, ¿sí? Fijémonos que una persona está asignada a distintas órdenes de trabajo. Entonces vamos calculando los costos para cada orden de trabajo, ¿sí? Ya tenemos esto, ya tenemos los costos de mano de obra, ¿bien? Para esta cantidad de órdenes. Ahora, acá nos piden para estudiar orden 101, 102 y 103. Entonces, esto es dato del problema, ¿no? Costo de material directo es dato del problema, ¿sí? Para la orden 101, para la 102, para la 103. Acá tenemos la producción, también es dato, ¿bien? Para la orden 101, 102 y 103. Y tenemos acá horas de mano de obra directa. Entonces, acá estamos viendo, fíjense que nosotros vamos a empezar a generar tasa, entonces voy a trabajar con los números que tengo, con los datos que me da el problema, para ver cómo voy a generar yo las tasas. Entonces, nosotros sabemos que podemos generar una tasa en función de los costos de material directo. Tenemos los datos, es que lo podemos generar, la podemos construir. Entonces, en función de las unidades producidas, tenemos el dato, bien, puedo usar esa tasa también. Y acá tenemos datos de horas de mano de obra directa, por lo tanto, nosotros podemos generar una tasa en base a horas de mano de obra directa. ¿Qué estamos haciendo acá? Sumando la cantidad, ¿no?, de horas asignadas para cada orden. Sumo todas las órdenes que están asignadas a la 101, pongo el total, todas las asignadas a la 102, pongo el total, y lo mismo para la 103, ¿sí? Y acá estamos sumando los costos, ¿sí? Porque acá tenemos, como yo tengo acá la tarifa que le pago a cada empleado, bien, y está detallada también, diferenciada la cantidad de órdenes, yo puedo sacar el costo de producir la orden. Entonces voy a tener que sumar acá los costos, primero identifico para la orden 101, después para la 102 y después para la 103. Bien, los diferenciamos. Entonces ya tenemos acá estos totales que nos sirven a nosotros para generar las tasas, para hacer el cálculo de los gastos generales de fabricación. Y bueno, y acá tenemos aparte identificados estos que nos dice ST, ¿no? Que son sin trabajo o no identificados, sin trabajo o sin orden. Eso es lo que nos decía. Entonces acá no tenemos, acá, entonces tenemos 28 horas asignadas, ¿no?, a esta ST, ¿sí? Con el costo, obviamente, ¿no?, de esta orden no asignada o sin trabajo. Esta ST, fíjense que cómo la voy a asignar. Acá nos dice el problema, nos da gastos generales de fabricación, por acá estaba, no me acuerdo, y nos dice que estos gastos generales no contemplan el tiempo ocioso, ¿sí? Entonces los gastos generales del periodo ascienden a 980, no teniendo en cuenta el valor del tiempo ocioso de los operarios. Entonces esta ST, justamente, ¿qué me está dando? Me está dando el tiempo ocioso que tienen los operarios, ¿sí? Que sacamos un total de horas de 28 y calculamos nosotros acá el costo de estas órdenes ST, ¿bien? Y sabemos, la identificamos, bien, sabemos que como estas no están directamente relacionadas, van a formar parte de los gastos generales de fabricación, ¿sí? Porque serían de alguna manera mano de obra indirecta. Entonces,
Esto también es dato, tenemos 980 pesos de gastos generales de fabricación y estos otros gastos, los contables, administrativos, contables y financieros, se suman un monto de 1,5 pesos por cada unidad vendida. Entonces, lo primero que queremos calcular son las tasas generales que utiliza la empresa. Y las tasas que utiliza la empresa, no nos decía construye una tasa con base a horas de mano de obra directa y otra con base a unidades producidas. Entonces generamos dos tasas que son las que usa la empresa. Horas de mano de obra directa. Entonces, ¿qué voy a sumar? La cantidad, bien, que tenemos nosotros acá, de horas de mano de obra directa, ¿sí? Y la vamos a relacionar, tenemos los gastos generales, ¿no? Entonces yo a los gastos generales les aplico la tasa de las manos de obra directa, ¿sí? Ahí no sé si se llega a ver bueno, acá arriba sí lo ven, ¿no? Entonces tenemos acá los gastos generales, que es este I-55, por más, perdón, el F59, que tenemos acá, el F59, este costo también, ¿bien? Y los dividimos por el total de horas de mano de obra directa, ¿sí? Entonces estamos distribuyendo por la cantidad de horas de mano de obra directa, acá. Y construimos otra tasa, era por las unidades producidas. Entonces voy a tener acá la cantidad de unidades producidas. Acá, chicos, acuérdense de que estos gastos generales no contemplaban el tiempo ocioso, por eso lo sumo, ¿no? Porque este monto, bien, estos gastos generales, les tengo que sumar estos otros. Si no, siempre está todo el dato, o sea, que ustedes tienen que ir analizando el problema y el dato que le da. Entonces acá yo lo sumo, justamente porque esto es gasto general, pero esto también es gasto general y no estaba contemplado acá adentro. Entonces los gastos generales totales va a ser la suma de los dos, ¿sí? Entonces tenemos estos gastos generales y los distribuimos o los aplicamos con base a la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Entonces tenemos cantidad de unidades producidas, producción 504. Bien, cantidad de unidades. Entonces generamos la tasa en base a unidades producidas. ¿Se entendió ahí cómo se generan estas dos tasas? Profe, ¿puede volver a repetir la primera? Acá. Nosotros tenemos, fíjense, gastos generales. Entonces nos acordamos que nos decía el problema que este dato de 980, ¿sí? Acá nos decía, nosotros tenemos 980, pero no tiene en cuenta el valor del tiempo ocioso de los operarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo puedo calcularlo? Sí, sí puedo, porque acá me está dando un detalle de cuál es este tiempo ocioso. Bien, entonces yo voy a ir y voy a calcular este tiempo ocioso y se lo voy a sumar. Entonces, gastos generales de fabricación son los 980 más los 49,2 pesos. Esto hace lo que es gastos generales de fabricación, ¿sí? El total. Entonces, esto va en el numerador. Y tenemos que distribuir en base a la cantidad de horas de mano de obra directa. Horas de mano de obra directa. Bien, que acá estaba justamente el detalle de horas de mano de obra directa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir, ¿por qué? Por la cantidad de horas mano de obra directa aplicada en cada una de las órdenes de producción. No voy a considerar esta porque esta ST, ¿se acuerdan? Que está aplicada a los gastos generales de fabricación, ¿sí? Entonces tengo 75 horas a la orden 101, 74 a la orden 102 y 137 a la orden 103, que no hago más que hacer el cálculo de acá, ¿se acuerdan? Que acá yo voy identificando por hora, sumo y lo identifico por la orden de trabajo, ¿sí? Entonces sumo el total, acá tengo de gastos generales de fabricación, dividido el total de horas que tengo en mano de obra directa y me genero la tasa. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Profe, entonces, si yo conozco el tiempo ocioso de un trabajador que participa de forma directa, digamos, yo eso no importa que lo considero gasto general de fabricación. Claro, sería la mejor forma, digamos, uno no siempre lo conoce, ¿sí? Hay veces que, bueno, muchas veces este tiempo ocioso no es por el empleado en sí que no esté desarrollando su tarea, sino por la falta de programación o algún otro tipo de problema que el operario no puede estar trabajando. Entonces, el tiempo que él está ocioso, pues igual le estás pagando porque está en su horario de trabajo, ¿bien? Entonces, si no está directamente relacionado a la producción, sí.
En este caso lo cargamos lo que es gastos generales de fabricación. Acá fíjate que lo podemos identificar, por eso hacemos esa diferencia. ¿Bien? Y lo sumamos a gastos generales de fabricación. Inciso B. Dado que la empresa busca tener una utilidad neta del 30%, ¿cuál sería el precio de venta del producto para cada orden y tasa? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Queremos conocer el precio de venta y nos dice que busca una utilidad del 30%. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una utilidad, una ganancia del 30% y nos pide determinar el precio de venta. Bueno, para cada orden y para cada tasa, es lo que quiere decir, pregunta el problema. Entonces, ¿cómo calculamos el precio de venta? Esto ya lo estuvieron viendo en la teoría. Entonces tenemos el precio de venta por la cantidad. Bien, acá fíjense, nosotros lo que estamos haciendo es determinar el precio de venta en base al 30%, ¿sí? de los costos. Si yo le quiero ganar a los costos que yo tengo, le aplico el 30%. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los costos en los que nosotros vamos a incurrir? Material directo, mano de obra directa, gastos generales y los gastos generales administrativos, contables y financieros. ¿Bien? Estos gastos, ¿por qué están multiplicados por Q? Porque nos decía el problema que eran 1,5 pesos por cada unidad vendida. ¿Bien? Por eso está con Q, o sea, dependiendo de la cantidad que se produzca y que se venda. ¿Sí? Entonces, este es el total de gastos que voy a tener yo en la producción. Entonces, lo voy a afectar por un 1,3, que es mi porcentaje de ganancia. Entonces, el costo más la ganancia. Fíjense. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Al precio de venta que yo tenga por Q. Precio de venta por Q va a ser igual a todos los costos más este porcentaje de la ganancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué busco yo? Busco calcular el precio de venta. Y nos dice para cada orden y tasa. Entonces, tenemos dos tasas con las que estuvimos trabajando. Tenemos estos datos. Para la orden 101, producción 139 unidades. Gastos generales de fabricación en base a mano de obra directa. ¿Cómo lo calculo? Tengo la tasa, que es de 3,6 pesos por hora de mano de obra directa, y lo vamos a aplicar a las horas de mano de obra directa en la orden 101. Estamos trabajando en la orden 101. ¿Sí? Entonces, esta es la aplicación que yo le hago en base a mano de obra directa. Y ahora, voy a hacer la aplicación de gastos generales de fabricación con base a unidades producidas. Entonces voy a aplicar la tasa de unidades producidas, que era 2,0 pesos por unidades producidas, por la cantidad de unidades producidas, bien, en la orden, 139, ¿sí? Bueno, que está también acá, la podríamos haber aplicado, esa, ¿no? La misma. Entonces tenemos 284. Fíjense que estos son gastos generales. Esto es con una aplicación, la aplicación de tasa, y estoy aplicando otra tasa. No voy a sumar después dos veces esto, no me voy a confundir. Acá lo estoy aplicando con dos tasas. Bien. Costo de materiales directos, dato del problema. Costo de mano de obra directa, ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Que eran los costos justamente que teníamos, las horas y las tarifas. Entonces calculábamos, y como estamos calculando por orden, entonces sumamos el costo a la orden, ¿sí? Gastos generales, activos, contables y financieros. Estos gastos, en este caso, variaban con las unidades vendidas. Entonces yo voy a tener 1,5 por la cantidad de unidades, ¿bien? Que tenemos, acá el problema nos decía que todo lo que se produce se vende. Si sería distinto, lo voy a aplicar a lo vendido, porque nos dice que esto vale para lo vendido, ¿no? Entonces tengo 139, calculábamos este gasto. Y voy a ver entonces el precio de venta. El precio de venta responde a esta ecuación que yo tengo acá. La sumatoria de costos, ¿sí? La sumatoria, fíjense, la sumatoria de todos los costos por el 1,3. Bien, acá dándome la utilidad que yo busco del 30%, y como busco el precio de venta unitario, bien, lo voy a dividir por la cantidad Q. ¿Sí? Esto que está acá, dividido por la cantidad Q. Entonces, acá tengo precio de venta usando la tasa de horas de mano de obra directa. O sea que voy a usar primero esta tasa. Y sumo los gastos generales con base en mano de obra directa, más costo de material directo, costo de mano de obra directa, estos otros gastos contables y financieros, ¿sí? Todos los costos los afecto por el 1,3, bien, para tener el 30% de ganancia, y divido por la cantidad que se produjo en la orden 101, 139, ¿bien?
Ahora, veamos, para la misma orden 101, el precio de venta, pero considerando ahora los gastos generales calculados con una base en función de unidades producidas. Entonces tengo los gastos generales más costo de material directo, costo de mano de obra directa, gastos contables y financieros, los afecto por 1,3 considerando la utilidad y divido por la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Entonces fíjense que con una tasa me da un precio de venta de 9,94 y con la otra tasa me da un precio de venta de 10,07. Hago lo mismo para todas las órdenes. Bien, entonces calculamos los precios de venta para las distintas, para cada una de la orden y considerando las dos tasas que en este caso son con las que trabaja la empresa, ¿sí? ¿Dudas de esto? Entonces, sigamos. Inciso C. Si tomamos el total de la producción, el precio de venta difiere si utilizamos una tasa u otra. ¿Y qué estamos viendo? Entonces acá lo que me dice es, aplicamos para el precio de venta, voy a utilizar el total de la producción y voy a calcularlo, ¿no? en función de las distintas tasas, ¿sí? Entonces acá estamos, fíjense, sumando totales. Entonces yo digo, para la tasa esta, ¿no? De mano de obra directa, sumo los totales de mano de obra directa, costo de material directo, costo de mano de obra directa, los gastos contables financieros, dividido por el total de unidades producidas. Y fíjense que nos está quedando el mismo valor, ¿no? El mismo precio de venta si nosotros trabajamos sobre los totales, ¿sí? Entonces, si trabajamos sobre los totales, acá no tenemos diferencia. Lo que estamos haciendo es trabajar, ¿no? Por cada orden para poder identificar los precios, ¿no? O sea, tratar de hacer el número más acertado para cada una de estas órdenes de producción, ¿sí? Este valor es una media, 8,83, y fíjense que acá tenemos, ¿no? Para el orden 101, en realidad la afectación de estos gastos generales es mayor, entonces el precio de venta también es mayor, es 9,94. Y por ejemplo, para la orden 103, que tiene una afectación menor de estos gastos generales, por lo tanto su precio de venta es menor, 7,51, ¿sí? Esto nos sirve para tener más seguridad y tomar mejores decisiones. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Cómo fue eso, profe? ¿No se había tomado el total de la producción todo el tiempo? Acá vos fíjate, ¿sí? No es que no tomamos el total de la producción, lo que estamos haciendo es trabajar en las distintas órdenes. Entonces nosotros estamos haciendo una aplicación para cada una de estas órdenes. Entonces yo veo para esta orden cuánto gasté de gastos generales. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es hacer la aplicación. Si yo tomo el total tiene que ser el mismo, porque yo no voy a hacer sumar, ni restar, ni agregar nada. El total es el mismo, que es todo lo que yo voy a incluir. ¿Me entendés? Entonces lo que yo veo es que si yo trabajo sobre el total, castigo de alguna forma. Vos fíjate que este precio de venta es 7,51, y si yo trabajo sobre el total, estoy poniéndole un precio de venta ya mayor, ¿no? Y en realidad, esta orden a 103 me está insumiendo menos recursos, por lo tanto su precio de venta es menor. Y estas órdenes, ¿no? Me insumen más recursos, entonces su precio de venta es mayor. ¿Ahí se entendió? Profe, ¿y el precio de venta ahí que utilizaríamos depende de nosotros? ¿Cuál aplicamos? Claro, o sea, ustedes están generando los números y esto se va trabajando, los que ustedes están en producción, entonces ustedes van a ir determinando, ustedes van tirando los números. Ahora, después para determinar realmente el precio de venta es una combinación de otra serie de cuestiones, entonces ustedes aproximan esto en este caso, esto es algo más sencillo, ¿no? Sí, ustedes determinarían de alguna manera en una empresa chiquita, terminan definiéndolo probablemente ustedes, o en una empresa más grande, esto también va a estar sujeto a otras cuestiones de marketing, como que se va haciendo cada vez más complejo, ¿sí? Dependiendo de dónde vayan a trabajar. La idea es que ustedes vean que dependiendo de la aplicación que ustedes hagan, cómo les varía el precio de venta. O sea que si yo trabajo sobre totales, ¿no? De repente no estoy identificando qué pasa con estos productos, ¿no? O sea, los que me insumen más, no estoy pudiendo distinguir. Entonces el fin de esto es que ustedes puedan justamente distinguir las distintas aplicaciones, ¿sí? Acá más o menos van viendo que vamos cargando, cómo vamos cargando a las distintas órdenes o a los distintos departamentos, y vamos viendo cuánto insumen y así haciendo su número, su costo más acertado, ¿sí?
Profesora, y en Sí. este caso, ¿cómo puedo determinar cuál tasa me conviene utilizar en futuro, con cuál me guío? Y acá va a ser en función seguramente después de lo incurrido, ¿sí? Acá lo que nos dan son números teóricos, o sea, nos dicen que la empresa trabaja así, nos da un montón de datos y nosotros lo que estamos haciendo, vos fíjate que acá nosotros estamos resolviendo un problema, ¿no? Siempre lo que ven acá es como algo bastante sencillo comparado con lo real. Acá uno tendría que ver, vas a esta aplicación, tenés que ver con lo incurrido, ¿no? Justamente cuando vos ya se produce el costo y ver cuál de tus números, cuál de estos números se aproxima mejor. Vos estás trabajando en este caso con 2 tasas y ver cuál de las dos se aproxima mejor a lo que vos estás haciendo. Y por supuesto que cuando es precio de venta uno tiene que ir viendo otras variables, porque quizás el mercado te lo compra a un precio mayor, quizás no, quizás tenés que decir, bueno, no puedo ganar el 30, gano un poco más, perdón, gano un poco menos, ¿sí? Pero soy más competitivo, depende del tipo de producto. Gestión estratégica, ustedes ya deben haber visto, o sea que por ahí ven un poco esta parte. También, entonces vos vas definiendo una combinación, qué tipo de producto tengo. Un producto estrella, un producto, bueno, todos los tipos de productos que tiene, entonces yo, que mi dinero ingresa porque vendo mucha cantidad o porque tiene un costo muy elevado, entonces otra serie de cuestiones también las que terminas estudiando, ¿sí? Por ahí no es tan sencillo. Acá, si vos te estás guiando por lo que efectivamente gastás, vos tenés tus costos, ¿sí? Y puedes determinar un aproximado precio de venta. No es que esté mal, está bien, pero después vas a hacer un análisis más profundo para definir, me guío por esto, porque cómo termino de redondear. Vos estimás que si quiero ganar un 30%, este tiene que ser el precio de venta. Si lo vendo más caro, ganaré más. Si lo vendo más barato, ganaré menos. ¿Sí? Sí, ya te entendió. Gracias. De nada. Entonces, pasemos al problemita 3. Problema 3. Tasa predeterminada de costos indirectos. Costos indirectos aplicados, costos unitarios. Boston Company utiliza un sistema normal de órdenes de trabajo. Procesa la mayoría de los trabajos por medio de 2 departamentos. A continuación se encuentran los datos seleccionados reales y presupuestados del año pasado. También se encuentran datos de varios pedidos terminados durante el año. Entonces acá lo que tenemos son datos, ¿sí? Tenemos para el departamento A y para el departamento B costos indirectos presupuestados, costos indirectos reales, la actividad esperada en horas de mano de obra directa, las horas máquinas esperadas, las horas reales de mano de obra directa y las horas máquinas reales, ¿sí? Entonces tenemos acá presupuestados y reales para los 2 departamentos. Tenemos datos para una orden de trabajo, bien, para la orden 10. Y estos datos, esta información que yo tengo para la orden 10, no me detalla costos de materiales directos, bien, costo de mano de obra directa. Y fíjense que para cada departamento tiene una asignación distinta. Tengo departamento A, 500 pesos, perdón, 5.000 horas a 6 pesos la hora. Y para el B tengo 1.000 horas a 6 pesos la hora. Y horas máquinas utilizadas. Para el departamento A tengo 100 horas máquinas, para el departamento B tengo 1.200. Unidades fabricadas en esta orden 10 son 10.000. ¿Sí? Y ¿qué más nos dice? Boston Company usa una tasa predeterminada de costos indirectos para toda la planta para distribuir los costos indirectos de los trabajadores, de los trabajos. Se usan las horas de mano de obra directa para calcular la tasa predeterminada de costos indirectos. Se requiere, 1. Calcule la tasa predeterminada de costos indirectos. A ver, vean. Entonces, nos dice que nosotros tenemos que construirnos la empresa esta, vos fíjate, seguramente ya habrán hecho sus estudios y demás, y define que trabaja con una tasa en base a horas de mano de obra directa. Entonces tenemos que construir esta tasa, ¿sí? Tenemos entonces, para construir esta tasa, costos indirectos predeterminados para los departamentos A y B. Entonces, estoy buscando, acá yo tengo departamento A, departamento B, costos indirectos presupuestados, ¿sí? Sumamos los presupuestados. Total esperado de las horas de mano de obra directa. Entonces, esperado, ¿sí? De mano de obra directa teníamos 5.000 para el departamento A, 1.000 para el departamento B. Entonces, la tasa que voy a construir va a ser la relación entre el costo,
¿sí? Predeterminado para estos departamentos A y B, bien, este costo predeterminado, ¿sí? Sobre la cantidad de horas esperadas, ¿bien? Y ahí sacamos una tasa predeterminada de costos indirectos de 10 pesos por hora de mano de obra directa, ¿sí? ¿Qué más? Inciso 2. Use la tasa predeterminada y calcule el costo unitario de fabricación para el trabajo 10. Entonces, la orden de trabajo que nosotros tenemos acá, para esta orden de trabajo, ¿sí? Tenemos que usar esta tasa predeterminada y calcular el costo unitario. Entonces, tengo materiales directos para la orden de trabajo. 20.000 pesos tenemos en esta orden de trabajo en lo que es materiales directos. Costo de mano de obra directa. Entonces, costo de mano de obra directa tenemos para el departamento A y el departamento B, sumamos las dos, ¿sí? Y nos quedan 36.000. Costos indirectos. Entonces, ¿cómo calculábamos los costos indirectos? Estos de costos indirectos los vamos a aplicar por la cantidad de horas de mano de obra directa. ¿Ven? La tasa construida en pesos por hora de mano de obra directa. Entonces, lo aplicamos a la cantidad, ¿sí? Que está en este caso, estos costos indirectos son 6.000. Tenemos acá 6.000 horas, ¿sí? 5.000 horas y 1.000 horas acá, 5.000 en el departamento A, 1.000 en el departamento B. Entonces tengo 6.000 horas. Perdón que me perdí, acá está. 6.000 horas, ¿sí? Por la tasa de 10 pesos por cada hora de mano de obra directa, ¿sí? Entonces me va a quedar costos indirectos por 60.000 pesos, ¿bien? Total de costo de fabricación. Sumamos materiales directos, mano de obra directa, gastos generales de fabricación, que son estos costos indirectos, ¿sí? Queremos ver costo unitario. ¿Qué voy a hacer? Vamos a dividir el total de costo de fabricación por las unidades que se han producido en esta orden número 10. Este es el total de órdenes producidas. Por lo tanto, el costo unitario para la orden 10 va a ser de 11,6 pesos por unidad. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, una consulta. En el primer cuadro, cuando usted calcula la tasa predeterminada de costos indirectos, ¿por qué utiliza el costo indirecto esperado y no el real? Porque estamos trabajando acá, dice, fíjate que, ¿qué te dice el problema? Calcule la tasa predeterminada. Si te dice la predeterminada, yo voy a trabajar con los datos predeterminados. Ah, los presupuestados. Ah, bien. Claro, ¿me entiendes? Si te dice calcule la tasa real, es como, por eso es como que uno lee y ahí vamos trabajando con atención, ¿sí? Me pide la tasa predeterminada, entonces uso los datos predeterminados. Bien, profe, gracias. De nada. Inciso 3. Calcule la variación de costos indirectos para el año y clasifíquela como sobreaplicado o subaplicado. Entonces, en este caso acá tenemos que nos dice las variaciones de costos indirectos para el año. Y tenemos los costos indirectos aplicados, ¿a qué van a ser igual? A la tasa de costos indirectos por el total de horas reales en mano de obra directa, ¿sí? Así voy a calcular los costos indirectos aplicados. Entonces tengo la tasa de costos indirectos, es la de 10 pesos, esta que calculamos acá. 10 pesos por hora de mano de obra directa. El total de horas reales en mano de obra directa, ¿sí? Horas reales, me vengo acá, ¿y cuáles son las reales? Son estas 51.000 más estas 9.000. Entonces tengo 60.000 horas reales. Entonces, costos indirectos aplicados va a ser la tasa por la cantidad de horas reales y me va a quedar el total de costos indirectos aplicados. ¿Bien? Entonces tenemos acá 600.000. Variación de costos indirectos. ¿Cómo hago esta variación? Voy a hacer la diferencia entre el total real de costos indirectos menos el aplicado. ¿Bien? Entonces, el total real de costos indirectos es de 630.000. Bien, acá fíjense, costos indirectos reales. 110.000 más los 520.000. Esos son los reales. Los aplicados son los que hemos calculado recién.
la diferencia, bien, me da los indirectos, la variación de estos costos indirectos, que en este caso tenemos una variación positiva de 30.000 pesos, por lo tanto tenemos costos subaplicados, ¿sí? Esto es como lo que hicimos en el ejercicio anterior, bien, esta parte. Y el inciso 4 nos dice tasa predeterminada para el departamento A. Y tenemos costos indirectos presupuestados. Entonces los costos indirectos presupuestados para el departamento A son de 100.000 pesos. Actividad esperada, hora de mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, actividad esperada es la que tenemos acá, que son estas 50.000 horas. Y sacamos entonces la tasa predeterminada para el departamento A. Bien, entonces esta tasa predeterminada en base de horas de mano de obra directa va a ser, ¿no?, la relación entre estos costos indirectos presupuestados para el departamento A dividido la actividad esperada para el departamento A. Y tenemos una tasa de 2 pesos por hora de mano de obra directa. Ahora vamos a hacer lo mismo para el departamento B y decimos costos indirectos presupuestados, bien, total de horas máquinas esperadas. Acá fíjense por qué estamos haciendo así. Fíjense que acá yo estoy haciendo una tasa predeterminada para el departamento A. A ver acá, veamos bien la consigna. Vuelve a calcular el costo unitario de manufactura para la orden de trabajo 10 con ayuda de las tasas departamentales de costos indirectos. Utilice ahora, las horas de mano de obra directa para el departamento A y las horas máquina para el departamento B. Proporciona este costo unitario un enfoque más preciso, explique. Bien, entonces lo que estamos haciendo es volver a hacer esta distribución, pero utilizamos para el departamento A las horas de mano de obra directa y para el departamento B las horas máquina, ¿sí? Entonces fíjense que acá construimos la tasa, bien, y generamos la predeterminada del departamento A en base a horas de mano de obra directa. Y ahora acá hacemos la tasa para el departamento B predeterminada, pero en base a horas máquinas esperadas, ¿sí? Entonces era para el departamento B, bien, tenemos horas máquinas esperadas. Y hacemos la relación, bien, entre estos dos y me queda una tasa de 10 pesos por hora máquina, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a hacer esta aplicación. Entonces tengo materiales directos, 2.000. Esto es de la orden que tenemos acá, de la orden 10. Materiales directos, 10.000 pesos. Perdón, 20.000 pesos. Mano de obra directa. También voy a ver acá la mano de obra la que se incurre en el departamento A más la del departamento B, ¿sí? Porque estamos viendo la orden 10. Y ahora, en relación a costos indirectos, fíjense que voy a usar tasas distintas. Y digo, para el departamento A, costos indirectos, ¿cómo los calculo? Y los calculo con su tasa en base a horas de mano de obra directa, que es de 2 pesos, ¿bien? Por la cantidad de horas de mano de obra directa. Acá nosotros tenemos el departamento A, son 5.000 horas de mano de obra directa, ¿bien? Entonces ahí aplicamos esos 5.000 y para el departamento B voy a aplicar la tasa en base a horas máquinas por la cantidad de horas máquinas utilizadas en el departamento B, ¿bien? Entonces, acá fíjense que estoy generando gastos generales de fabricación para el departamento A y departamento B con bases distintas, no con la misma base como la veníamos haciendo antes. Entonces, sumamos un total y dividiendo, ¿no?, por la cantidad de unidades producidas en el departamento, me va a quedar el costo unitario. Acá me dice que el costo unitario es de 7,8 pesos por unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Qué pueden ver? Ustedes analizan acá, ¿sí? ¿Y qué pueden decir? Ahí aplicamos la tasa departamental. O sea, cada departamento tiene su propia tasa. Eso es lo que estamos aplicando, ¿verdad? Claro, ¿y por qué creen que hemos tomado ese criterio? ¿Qué les parece? ¿Porque sí o tendrá algún sentido, algo que lo justifica? Porque el departamento A tiene muchas más horas hombre aplicada a comparación de las horas máquinas, mientras que el departamento B tiene más horas máquinas.
Exactamente. Sí, fíjense, el departamento A usa 5.000 horas de mano de obra directa, ¿sí? Y el departamento el B solamente usa 1.000, ¿sí? Ahora, el departamento A usa 100 horas máquina, mientras que el departamento B usa 1.200 horas máquina. Entonces, realmente resulta más justo, más equitativo, ¿no? Hacer una distribución para gastos generales de fabricación en el departamento A en base a las horas de mano de obra directa, ¿sí? Fíjense porque son más representativas, y para el departamento B en relación a las horas máquinas, porque es mucho más representativo, ¿bien? Entonces acá lo que estamos haciendo es hacer una distribución que resulte más exacta y que me tire un mejor número, ¿bien? Entonces, bueno, ahí esa es la idea, ¿se entendió? Profe, yo tengo una duda con el inciso 3, en donde Sí. calculamos la variación. Cuando era positiva no era sobreaplicado, y si nos daba negativo subaplicado. Bueno, acá abajo que va a ser como lo estés comparando, ¿no? Yo acá estoy comparando el real menos el aplicado. Entonces, el real es de 630.000, el aplicado es de 600.000. Entonces, yo acá gasté más de lo que calculé que iba a gastar, de lo que estimé. Entonces, subaplicar. ¿Sí? Fíjate cómo estás haciendo la resta, pero si vos lo haces al revés, el sentido es que vos interpretes tu número. ¿Bien? Entonces, acá, ¿por qué digo que subaplicado? Porque fíjate que yo supuse o calculé que yo iba a gastar 600.000, ¿sí? Pero efectivamente terminé gastando 630.000. O sea que le estimé de menos, ¿sí? Subaplicar. Ah, sí, ya entendí, profe. Gracias. ¿Dudas? Bueno, acá ya han visto, ¿no? Que es posible que podemos trabajar con tasas, que generar estos gastos, el número de gastos generales de fabricación, ¿bien? Utilizando tasas distintas, ¿sí? Revisemos, el ejercicio 4 está resuelto. Veamos un repaso, bien, como para que ustedes cuando se sienten a verlo tengan una orientación de cómo se van generando los números, pero no veamos bien en detalle cómo construimos cada número porque ya lo tienen ahí en su guía de trabajo práctico, ¿sí? Entonces, lo veamos un poquito. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a distribuir por grupo un ejercicio para que cada grupo se ocupe de resolver un ejercicio, ¿sí? Y la clase que viene, ustedes por grupo se van a organizar y van a resolver para todos en la clase, si cada grupo, el ejercicio que les tocó. Bien, lo trabajan durante estos días, entonces en la clase del lunes, el grupo que le tocó el ejercicio 6 y 7, cada uno comparte la pantalla y expone el ejercicio, ¿sí? Con la idea de que ustedes vayan ustedes armando los números, vayan ustedes razonándolo, ¿bien? Así que veamos y después distribuimos los ejercicios, así ya no se hace tan larga la clase. Entonces, tenemos acá, la consigna es bien larga. Problema 4. La empresa Agualinda, productora de agua artificialmente mineralizada en botellas descartables, nos brinda la siguiente información. Para la elaboración del producto, la empresa alquila un terreno de 1.500 metros cuadrados con una superficie cubierta de 1.000 metros cuadrados, en donde se encuentran los departamentos productivos de servicio y la administración. El precio de alquiler es de 3.000 pesos por mes. Para la producción se extrae agua de pozo, la cual es tratada para cumplir especificaciones. Se estima el costo de esta en 0,12 pesos el litro al ingresar a la zona de embotellado. Los envases de 1 litro utilizados en la producción los abastece la empresa Envase, siendo el precio de compra de estos de 0,07, no incluyendo el flete de Tucumán-Salta, de 450 por camión, que bueno, cada camión no transporta 4.500 envases. Las tapas plásticas provistas por la empresa Tapex se compran en cajas de 900 unidades con un precio de 27 pesos por caja. El flete Buenos Aires-Salta es de 9 pesos la caja. El plástico termocontraíble utilizado en la fabricación de los packs cuesta 60 pesos la bobina. Cada bobina contiene 900 metros de plástico. Se utilizan 0,9 metros por cada pack de 6 botellas. Presentación final del producto.
La empresa cuenta con 36 empleados, significando para esta una erogación de, y nos da acá, ¿no?, la cantidad de empleados y su erogación. Los departamentos, los departamentos productivos, envasado y empaquetado, poseen 3 turnos que incluyen un encargado, mano de obra indirecta, 6 operarios y 3 en cada departamento, de 8 horas cada uno, 5 días a la semana, teniendo la empresa una producción de 150.000 litros por mes. Mes es igual, meses, bueno, se cuentan 4 semanas. Las demás áreas de la empresa trabajan en horario corrido, de 8 a 16 horas. Además, la empresa mensualmente cuenta con las siguientes cargas fabriles y nos da un detalle de cargas fabriles que tiene la empresa. Tenemos acá un detalle de, acá nos dice, ¿no? Inversiones en maquinaria, inversión en mueble, potencia instalada, superficie ocupada, y nos da el detalle para el departamento de envasado, empaquetado, para la parte de gerencia de administración, servicios auxiliares y mantenimiento y un total. ¿Sí? Entonces tenemos acá estos detalles, que fíjense que nos van a servir también para distribuir. Nos piden determinar el precio de venta del producto considerando una utilidad neta del 38% con respecto al costo comercial. Bien. Conocer la incidencia de carga fabril en cada uno de los departamentos de producción y servicio. Determinar la tasa única de gastos generales de fabricación, tomando como base horas hombre, unidades de producto, costo de mano de obra directa, costo primo. Determinar la tasa de gasto general de fabricación nivelada, utilizando la información siguiente y tomando como base unidades de producto. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo primero, hacer un análisis de esta información, pasar todos los datos en limpio. Después, acordarnos de trabajar siempre con las mismas unidades. Entonces, ¿con qué voy a calcular yo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar, nos vamos a llevar al costo a pesos por envase. Es lo que estamos haciendo, lo que vamos a trabajar acá. Ustedes siempre definen y van usando siempre las mismas unidades, ¿sí? No me olvido y voy trabajando, porque acá tengo camiones, tengo botellas de 6, tengo tapas que vienen en cajas de 900 unidades. Entonces trabajo el número y lo llevamos todo a la misma unidad para poder sumar después, ¿sí? Y bueno, vamos trabajando, fíjense, con cada una de esta información. Interpreto qué es la información que me están dando. Entonces, lo primero, como les decía, acá sacamos este costo. Entonces, fíjense que nosotros sabemos, bueno, se produce esta cantidad y nosotros nos llega el agua con este costo ya, ¿sí? De 0,12 pesos por litro. Entonces, calculamos el costo del envase, trabajamos los números, tenemos el precio que nos cuesta el envase, tenemos el flete, ¿sí? O sea, cuánto nos cuesta el traslado hasta acá, y además sabemos que el camión transporta, ¿no?, en cada carga 4.500 envases. Entonces esto nos da un total de 0,17 pesos por cada uno de los envases. Ahora, vemos qué pasa con las tapas. Y tenemos tapas, 900 tapas, que nos vienen en cada caja. El precio es de 27 pesos la caja. Y además tenemos este costo de 9 pesos por cada caja, ¿no? Entonces el total que vamos a tener en tapas va a ser de 0,04 por tapa, que de alguna forma va a ser lo mismo que decir 0,04 por envase, ¿sí? La misma unidad. Y acá además trabajamos la bobina, nos dice el plástico termocontraíble, ¿bien? Que nos decía que es cada envase de 6. Tenemos 6 envases y acá usamos este plástico termocontraíble. Entonces, la bobina tiene su precio por bobina. Sabemos, bueno, el plástico, el rendimiento del plástico, cuántas botellas usamos y los que nos da un total, ¿bien?, de 0,01 peso por envase. Entonces, estas unidades que yo tengo acá, las puedo sumar. Son todas pesos por envase, ¿sí? Y acá tengo, esta unidad es peso por litro, pero acá estamos hablando que los envases son de 1 litro, así que sí, sería lo mismo que decir pesos por envase. Bien, entonces todas estas unidades que yo tengo acá, ya las puedo sumar, ya las he trabajado. Pasemos ahora a hacer el análisis de lo que es los gastos generales de fabricación. Bien, entonces acá que vamos a ir haciendo, ustedes después lo ven más en detalle, bien, y vamos viendo los datos que nos da el problema, que nos da un montón de datos. Entonces, vamos a analizar la carga horaria. Tenemos departamento envasado y embotellado.
Nos dice, tiene 3 turnos, de 8 horas cada turno. Bien, entonces vamos a tener la cantidad de horas a la semana. 3 turnos, 8 horas, 5 días a la semana. Nos da un total. Y tenemos horas al mes. Entonces, ¿sí? Las horas a la semana por 4. Bien. Otros, que son los otros turnos, la cantidad de horas al mes que van trabajando. ¿Sí? Entonces acá identificamos horas que van trabajando al mes los distintos departamentos. Trabajamos en base al personal buscando sacar este costo, ¿bien? De mano de obra. Entonces tenemos los salarios de cada uno, la cantidad de cada uno de estos empleados, todos estos datos del problema y calculamos, ¿no? Entonces tengo el salario por la cantidad de empleados, ¿sí? Y vamos viendo el costo. Entonces si tengo los operarios de producción, 480 es su salario, son 18 empleados, sacamos su costo, ¿bien? Y acá lo que estamos haciendo es una clasificación para identificar en qué cuenta correspondería cada uno. Entonces, gerencia general, gastos administrativos, contables y financieros. Secretaría, lo mismo. Administración, en general lo mismo. Y acá tenemos administración en lo que es la producción. Entonces acá ya estamos hablando de mano de obra indirecta, ¿sí? Gerente de producción, ya tenemos categoría gerencial. Gerente de no me acuerdo de qué, mantenimiento, pero si es gerente, está en categoría gerencial, ¿sí? Y acá tenemos mano de obra indirecta, el encargado de producción va a ser mano de obra directa y los operarios, ¿sí? Ya hemos visto que son los que están directamente implicados, es la mano de obra directa que nosotros podemos asignar. Mantenimiento, servicios auxiliares, ¿sí? Los clasifico para tener una idea. Acá tenemos un total. Entonces, acá fíjense que esto es un resumen de costos, ¿no? Materiales directos. Bien, materiales directos, producción, perdón, acá va a ser el agua, el total perdón, el agua, el envase, la tapa y el plástico termocontraíble. Bien, entonces hacemos por la cantidad que producimos, que en este caso estamos produciendo 150.000, nos va a dar un total de materiales directos, ¿sí? Mano de obra directa, hemos estado trabajando acá, mano de obra directa, ya sabemos cuánto es. Tenemos acá horas de mano de obra directa, estamos haciendo un resumen. Entonces, la cantidad, acá dijimos, mano de obra directa, eran solamente los operarios, ¿no? Que eran 18 por 3 turnos, y calculamos bueno, acá ya son 18 empleados, el total no hace falta multiplicar por 3, ¿no? Entonces trabajan 8 horas, 5 días a la semana, 4 semanas, y sacamos un total de horas por mes. Gastos, estos contables y financieros, los calculamos. Tenemos acá alquiler, esto es datos, suministros, esto es datos, todo esto que tenemos acá es dato, ¿sí? Todo eso que va ahí es dato. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Fíjense, ya hemos visto esto, ¿sí? ¿Se acuerdan en el ejercicio anterior? ¿Cómo calcular el precio de venta? Y dijimos que sumábamos todos los costos y en este caso le aplicábamos un 38% para la utilidad. Entonces, material directo ya lo costeamos, mano de obra directa ya la costeamos, estos administrativos, contables y financieros también ya los tenemos. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué nos está faltando calcular? Gastos generales de fabricación. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a tener que trabajar ahora. Bien, buscamos este número y después el precio de venta ya sabíamos calcularlo, que era un simple despeje. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar estos gastos generales de fabricación. ¿Cómo trabajamos? Y tenemos. Tenemos acá. Fíjense, esto era dato, ¿no? Estos datos, la inversión que tenemos en maquinaria, en muebles, en potencia instalada y en superficie ocupada, ¿sí? Y estos son los distintos departamentos. Esto era dato también, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a construir? Acá en base a los departamentos, nosotros tenemos las distintas bases con las que podemos trabajar. Fíjense que nosotros acá, para distribuir los gastos generales de fabricación, tenemos bases distintas. Podemos ir trabajando con estas bases distintas. Acá, superficie ocupada. Para el área de envasado, bien, 480. Fíjense que estamos reacomodando la información para construir esta tabla, ¿sí?
Superficie ocupada, bien, entonces ahí nos referimos a la superficie ocupada que está acá en relación a envasado. Bueno, esto lo veamos para abajo que es más fácil. Ay. Superficie ocupada. Personal. También hemos identificado el personal en el estudio que teníamos acá. ¿Sí? Inversión en maquinaria, dato. Inversión en muebles, también dato de la tabla. Potencia instalada, también lo estamos tomando de la tabla de arriba. Costo de mano de obra directa. Tenemos también, nosotros hemos hecho el estudio, ¿no? Hemos calculado cuántos son estos costos. Costo de material directo. Entonces, costo de material directo. Ya hemos calculado, nosotros sabemos, podemos calcular, ¿sí? Acá, cuánto nos cuesta estos materiales directos. Y horas de mano de obra directa. También, bien, en base a la cantidad de operarios, yo puedo calcular la cantidad de horas de mano de obra directa en la que tenemos este área producida. Este área vendría a ser, ¿no? Entonces acá estamos viendo, fíjense, tenemos de las áreas de producción tenemos 2, envasado y empaquetado, y de las áreas de servicio tenemos 2, servicios auxiliares y mantenimiento. Entonces podemos ir haciendo esta identificación para cada una, para empaquetado lo mismo, y para los servicios auxiliares también, en lo que se puede, obviamente que acá no voy a tener asignados materiales directos, ni mano de obra directa, ni horas de mano de obra directa, porque son departamentos de servicio, ¿sí? Eso solo lo voy a poder asignar en el departamento de producción, ¿bien? Y acá tenemos totales, para irnos referenciando. Entonces, tenemos bases, ¿sí? Distintas bases en las cuales nosotros podemos prorratear o distribuir nuestro costo. Si hacemos acá, nos venimos acá y estudiamos un poquito más, cada uno de estos, tenemos una clasificación, ¿sí? En base a los datos que les da el problema, hay una clasificación, ¿no? Que les dice variables o fijos. Fíjense que este problema después les habla de tasas niveladas. Entonces, los que tengan una tasa nivelada, ¿qué va a pasar? Van a variar con la producción, seguramente al nivel que les está dando de producción. Los que sean fijos no van a variar. Si es fijo, es fijo. Yo pago lo mismo de energía eléctrica siempre, por decirlo así. Pago lo mismo por, no sé, depreciaciones en muebles o depreciaciones en maquinaria, ¿sí? Si no es variable, si es fijo, por más de que yo tenga una tasa nivelada y me cambie el nivel de producción, esto me va a permanecer estático. Entonces hago una clasificación de los costos. Tengo una descripción acá de cada uno de estos que le sacamos del problema, y estos eran los totales, ¿sí? Los totales que nos daba el problema. Teníamos acá, ¿no? Además, la empresa mensualmente cuenta con las siguientes cargas fabriles y nos daba acá estos detalles: suministro de producción, suministro de oficina, mantenimiento de edificio, energía eléctrica, depreciaciones, impuestos y limpieza, ¿sí? Entonces, todo eso es dato del problema. Entonces, acá, fíjense, base, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy identificando con cuál base será mejor hacer la distribución del costo, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo. Yo tengo, este es el total. Yo incurrí en 1.350 pesos en lo que es suministro de producción. ¿Qué quiero ver yo ahora? De estos 1.300, ¿cuánto le voy a asignar? Envasado, ¿cuánto empaquetado? ¿Cuántos servicios auxiliares? ¿Cuánto mantenimiento? Eso es lo que yo quiero ir viendo. De cada uno de estos totales, ¿cuándo yo voy a ir a cuánto, qué cantidad le asigno, con qué criterio a cada uno de estos departamentos? Los productivos y los de servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo suministro de producción, ¿en qué base lo puedo trabajar? Lo puedo trabajar en una base de inversión en maquinaria. ¿Bien? Entonces, si yo trabajo una base de inversión en maquinaria, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el total de suministro de producción, ¿sí? Que en este caso es 1.350, y me genero una tasa en base a inversión en maquinaria. Tengo para el área de envasado 75.000 pesos sobre el total de, no sé cuánto es esto, ¿no? 120.000 pesos, me parece, ¿sí? Entonces, voy generando la tasa, ¿sí? Fíjense, voy a distribuir entonces en base a lo que yo tengo invertido en este área, en maquinaria, ¿sí? Inversiones en maquinaria. Entonces, para ver
¿no? ¿Cuánto de este monto de suministro de producción le corresponde a empaquetado? ¿Sí? También hago la tasa y me referencio en lo que le concierne a él de inversión en empaquetar, de maquinaria en empaquetar. Servicios auxiliares. Tenemos entonces este costo, este gasto general de fabricación que quiero distribuir y genero una tasa y acá trabajamos con lo que son los servicios auxiliares, ¿sí? Entonces tengo servicios auxiliares, 1.000 pesos sobre el total, ¿sí? Y vamos generando las tasas. Vamos generando las tasas, ¿bien? Ay, esperen un ratito que me perdí. Acá está. Mantenimiento, lo mismo. Esto lo vamos viendo uno por uno, después ya no, ¿sí? Entonces, mantenimiento, inversión en maquinaria, ¿bien? Entonces, fíjense que yo a este gasto general de fabricación lo distribuyo con base a inversiones en maquinaria. Ahora, el suministro de oficina lo voy a distribuir, me resulta mejor distribuirlo en base a una superficie ocupada. Entonces, ¿qué voy a distribuir estos 360 pesos? Me vengo acá y digo estos 360 pesos, entonces voy generando la tasa en base a la superficie ocupada. Superficie ocupada, 480 envasados sobre el total que son 900. Bien, y ahí seguimos distribuyendo cada uno de estos, ¿sí? con la tasa que nosotros le vamos generando. Tenemos para suministro de oficina superficie ocupada, para mantenimiento también superficie ocupada, para energía eléctrica potencia instalada. Bien, entonces energía eléctrica 1800 y lo distribuyo con base a la potencia instalada. Potencia instalada. ¿Qué potencia instalada tengo en el área de producción? Si en envasado, empaquetado, servicios auxiliares y mantenimiento. Bien. Depreciaciones en maquinaria, con inversiones en maquinaria, depreciación de muebles, con inversiones en muebles. Después tengo impuestos en base a la superficie ocupada, limpieza, superficie ocupada, alquiler también. Personal de servicios auxiliares y de mantenimiento. Bueno, acá vamos cargando. ¿Qué pasa acá? Bueno, veamos en estos dos que son especiales. Personal de servicios auxiliares. ¿Qué pasa? ¿Voy a tener personal de servicios auxiliares en envasado? No. ¿En empaquetado? No. ¿En dónde lo voy a tener? En servicios auxiliares. Entonces, todo lo voy a cargar este monto a servicios auxiliares, ¿sí? Porque dice personal de servicios auxiliares. Todo el personal corresponde a su propio departamento de servicios auxiliares. Personal de mantenimiento. ¿A dónde va? A mantenimiento. ¿Por qué? Porque no lo asigno envasado ni empaquetado en los servicios auxiliares, sino que todo va a mantenimiento. ¿Bien? Asignaciones a su propio departamento. Y acá tenemos mano de obra indirecta. Bueno, hacemos esta asignación, en este caso, en base a la inversión en maquinaria. Fíjense, si yo sumo el total de gastos generales, ¿sí? Este total, esta suma me da 30.990. Y acá lo que estamos haciendo es ver los gastos generales, haciendo la mejor aplicación, la mejor estimación de gastos generales para cada departamento, ¿sí? Tenemos esta sería nuestra mejor aplicación. La suma me da lo mismo. Yo lo único que hago es distribuir. Distribuyo esto y lo asigno de la forma más adecuada para cada departamento. ¿Bien? La suma me da lo mismo. Y acá lo que estamos haciendo es hacer esto unitario. Generando acá esta tasa, tengo yo el gasto general de fabricación, el total, lo dividimos en cada uno de los gastos, ¿sí? Y veo la incidencia que tienen cada uno de estos departamentos, ¿bien? ¿Cuál me insume mayor gasto de fabricación? El departamento de envasado, ¿bien? Y ahí podemos ir comparando cómo es la relación entre ellos, cuánto va insumiendo, quién insume más, quién insume menos. Acá para generar las tasas de mano de obra, fíjense que nosotros lo que tenemos, ¿no? Las tasas las podíamos generar en horas hombre, unidades producidas, mano de obra directa o costo primo. Entonces, para las horas hombre, calculamos la cantidad de horas hombre que están implicadas. Para la cantidad de unidades producidas, esto era dato del problema. Mano de obra directa, ya la calculamos, ¿se acuerdan recién? Y el costo primo también ya los calculamos, así que lo sumamos. Costo primo era material directo y mano de obra directa.
Entonces, acá tenemos los costos, ¿sí? En este caso los totales, y generamos esta tasa. Tenemos la tasa, ¿no? Va a ser el total que tenemos nosotros de gastos generales de fabricación, ¿sí? Dividido ahí, en este caso, si yo quiero hacer una tasa en base a horas hombre, divido sobre horas hombre. Si voy a hacer la tasa con base a unidades producidas, divido el total de gastos generales por unidades producidas. Si yo quiero hacer la tasa con base en manos de obra directa, dividimos el total en la cantidad de horas. Y si yo quiero hacer en base al costo primo, divido el total de gastos generales de fabricación, ¿no? Dividido el costo primo ¿sí? Entonces estas son las tasas que podemos usar para aplicar. Bien, esto que vemos acá son los gastos, ¿no? La mejor distribución que yo puedo hacer el prorrateo para ver la mejor aplicación, la mejor distribución de estos gastos generales, ¿no? A cada uno de los departamentos. Que esto es lo que después a mí me dicen acá, que tenemos una tasa de producción, una tasa nivelada. Entonces nos dice que tenemos una producción al 100, al 92, al 85 y al 80. Entonces, ¿qué voy a ver? Los que son variables van a variar, los que son fijos no van a variar, ¿no? En este caso, si este me dice que es fijo, no varía. Si este me dice que es fijo, no varía. Ahora, si este es variable, ¿qué va a pasar? Voy a tener, ¿no?, una afectación, bien, a la tasa justamente de nivelación, ¿sí? Va a variar con la tasa, entonces yo lo voy a ir afectando y construye su cuadro con las tasas estas variables, ¿sí? Y nos quedan acá, bueno, estas tasas niveladas. Y volviendo a la pregunta número A, que nos decía que calculemos esto, precio de venta. Entonces, para calcular el precio de venta, ¿qué tengo que sumar yo? Material directo, mano de obra directa, estos gastos contables y financieros, y le tengo que sumar los gastos generales de fabricación, ¿sí? Gastos generales de fabricación, ¿sí? Tenemos todos estos costos, bien, les afecto por el 1,38 con el 38% de las ganancias, y lo que estoy haciendo es dividiendo por la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Y me queda así el precio de venta unitario de 0,88, ¿sí? Pesos por unidad. Bien, acá este pequeñín hay un detalle en el cual tienen el costo indirecto, pero para que lo vayan identificando, ¿no? Costo indirecto, el costo indirecto van a ser gastos de general de fabricación fijos más variables, ya hemos visto su cálculo. Los costos de producción son mano de obra directa, material directo y estos costos indirectos, ¿sí? Entonces este es el costo de producción. Costo de comercialización va a ser costo de producción más los gastos administrativos, contables y financieros. Viene esto más estos que tenemos acá. Y ahí vamos el costo de comercialización. ¿Cuál es la utilidad neta? La utilidad neta va a ser la aplicación del 38% al costo que tenemos acá. Y la utilidad bruta va a ser, ¿sí?, a este costo, sumándole, ¿no?, los gastos contables. Y bueno, llegamos acá al precio de venta, que va a ser el costo de la producción más la utilidad bruta, que es lo que yo quiero ganar, dividido la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Lo mismo, que acá está como para que vayan identificando los costos. Familiarizándose, como los voy llamando. Ahí todo muy silencioso. ¿Se entendió? Profe, Sí. a mí me quedó una duda con respecto a la clasificación de costos. ¿Por qué la energía eléctrica es fija? Vos sabés que está resuelto como fija, pero en realidad todos sabemos que tiene una parte fija y una parte variable, ¿sí? No tenemos ahí separado la parte que es fija de la parte variable. No es que va a variar proporcionalmente los dos, hay una parte que va a permanecer fija y la otra variable. Quizás sería más acertado verlo clasificado como variable, ¿no? La energía eléctrica va a estar siempre muy relacionada al nivel de producción. Mientras más produzco,
voy a tener más utilización de maquinaria, por supuesto que pensando en una planta que tiene una instalación de maquinarias, ¿no? Más maquinarias voy a usar, más energía eléctrica voy a usar, ¿sí? Acá quedó, lo tenía así ya el que tienen resuelto, está así, entonces bueno, quedó así. Pero lo pueden poner como variable y hacerlo todo variable, ¿sí? Si tendríamos un detalle más de qué proporciones fijas y cuáles variables, sería lo más correcto, ¿sí? Listo, profe, gracias. ¿Otras dudas? ¿Se entendió la idea? O sea, este lo tienen resuelto para que ustedes lo vayan revisando y lo vean en detalle, ¿sí? Más o menos me siguieron el razonamiento. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Calculo que al hacerlo ya nos surgirán más dudas. Sí, estaría bueno que lo planteen por ahí. Este está bueno, vieron que usan distintas tazas, es como más complejo. Está bueno que sea más complejo para que lo puedan entender mejor. Entonces, por ahí que lo revisen, ¿sí? Que lo vean ustedes después bien ahí en su apunte en la casa. Y si les quedó una duda, la revisamos la clase que viene. ¿Bueno? Bueno, profe. Ahora, antes de terminar, ya deben estar medio cansados, me parece, no son las 9:30. Repartamos unos ejercicios para la clase que viene. A ver, esperen que tengo la lista. Entonces, por grupo nos repartimos un ejercicio. Y, a ver, grupo 1, que es el grupo de Alcalá Morales, Bustamante, Cardoso, Falcone, Macario, Mendieta, Olivera y Poma. Resuelve el ejercicio número 2, ¿sí? Grupo 2, que es el grupo de Valverde, Cantero, Fuentes, Leal, Mazariol, Morón, Nebrada, Rodríguez, Tognolini, Vélez y Wolmi. Resuelve el ejercicio 11. El grupo 3. Grupo 3. Aguilera, Alarcón, Corbalán, Díaz Ruiz, Juárez, Mechaca, Medina, Méndez, Ruiz. Resuelve el ejercicio 10. Grupo 4. Profe, disculpe. Sí. Nos dijo el grupo 1, ejercicio 2 o 12. 12. Ah, 12. bien, gracias. Grupo 4. Silvia, Mabel, Pérez, Lorenzo, Casimiro, Serrano, Vaca, Iglesias, Burgos,